Muy bien, Caro. ¿cómo pasa la hora? Ya hemos llegado hasta el tercer bloque. Nos queda uno más, nada más. Sí, sí. Así que, bueno, aprovecharlo. Exacto. Bueno, viste que lo que es la enfermedad cardíaca, ¿no? Globalmente, hablando un poco de todas las entidades que pueden generar daño en el corazón. Sí. Insuficiencia cardíaca, infartos, etcétera. Hay una polifarmacia también, ¿no? Hay muchos medicamentos que el cardiólogo tiene una amplia gama de medicamentos que le va a dar a suministrar a sus pacientes para lograr mejoría sintomática, Sí. ¿no? Y para lograr que la persona viva más y viva mejor, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de algunos grupos de estos fármacos. Dale. Y vamos a hablar un poquito también de cuál es el impacto de estas enfermedades cardiovasculares en lo que es nuestra época, ¿no? En el día a día, en el mundo de hoy. Y tenemos en línea a un amigo, a un colega, a un cardiólogo, el doctor Ezequiel Seidel. Él es coordinador de la unidad coronaria y del programa de insuficiencia cardíaca del Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires. Mira. Es expresidente del CONAREC, que es el Consejo Nacional de Residentes de Cardiología, y ex miembro del área de políticas de salud de la Sociedad Argentina de Cardiología. Ajá. Además, ejerce como docente de farmacología en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de medicina. Qué bueno. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, Ese. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿eh? No, por favor, un placer tenerte, Ese. Gracias a vos. Bueno, ahí un poquito, no sé si escuchaste la intro que hice. Sí, terrible. Un poquito hablar de lo que son las enfermedades cardíacas, no sé si lo que son, sino qué impacto tienen en nuestros días, y hablar específicamente de un grupo de fármacos, o hablar un poco de cuáles son los grupos y meternos en uno específicamente y hablar de los mitos y realidades. Perfecto. Bueno, acá tienen al conductor del programa, también cardiólogo, entonces Ahí está. Sí. está muy ducho en el tema. Pero bueno, para la comunidad el mensaje que para muchos es conocido y para otros no, que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y de problemas de salud a nivel global, todo el mundo. Y eso es lo que quizás el primer mensaje para llevarse. Bien. Estuve reunido hace poco con gente de la Federación Mundial del Corazón, tuvimos un evento en China, porque hay distintas estrategias de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación Mundial del Corazón, de la Federación Mundial de ACV, de Stroke, para tratar de reducir la carga de enfermedades cardíacas y cardiovasculares, porque genera no solo muerte, disabilidad, sino también un elevado impacto económico. Claro. Exacto. Sobre todo en los países que están en vías de desarrollo. Bien. Bien, como el nuestro, ¿no? Eso, con respecto a lo que es el impacto de las enfermedades cardiovasculares a nivel global. Totalmente, ese. Después, con respecto a los tratamientos, existen, bueno, para diversas enfermedades cardíacas hay muchos grupos de fármacos que se usan, y entre ellos están los betabloqueantes. Correcto. No sé si los conocían o escucharon hablar Los de escuchamos. Sí, en algún momento a mí me suenan. Suenan, ¿viste? ellos. Suenan. En el ambiente, a la gente le suena un poco la palabra betabloqueantes. Básicamente es un grupo de medicamentos que el nombre lo dice, ¿no? Exacto. Bloquean a los beta, que son unos receptores que están en distintas partes del cuerpo. En el segmento anterior, la pediatra estaba hablando de la noradrenalina, que es una medicación que se usa para estos cuadros graves de dificultades respiratorias en chicos. Sí. Y esa medicación es similar a una hormona que está en el cuerpo humano, que se llama noradrenalina o adrenalina. Y esa hormona actúa estimulando unos receptores que están en distintas partes del cuerpo. Entre ellas, en el corazón, en los bronquios, en los riñones,
en el cerebro y en las arterias. Perfecto. Básicamente están distribuidos por todo el cuerpo, por todo el organismo. Y estos son los medicamentos. Algunos medicamentos cardíacos se usan específicamente para modificar el efecto de esos receptores. Perfecto, muy bien. ¿Entonces? Bueno, un poco un poquito para meternos en el tema. A ver, yo para llevarlo un poco más a terrenal, lo que dijo recién Ezequiel. Hay medicamentos que bloquean unos receptores que sustancias que nosotros mismos producimos los estimulan. Por ejemplo, en este caso, la adrenalina o la noradrenalina. Esa sustancia que nombró Mariana hace un rato, la pediatra, que por ejemplo actúa a nivel de los bronquios, dilatando los bronquios, lo que hacen estos fármacos beta bloqueantes es bloquear estos receptores, inhibiendo la acción de la adrenalina, por ejemplo, claro, ¿no? Reduciendo la acción de la adrenalina sobre el corazón, los músculos, los bronquios, las arterias, ¿no es cierto? Ese más o menos. Exacto, perfecto. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se usan estos medicamentos, los beta bloqueantes, lo típico que se observa es que el pulso cardíaco, las pulsaciones, se reducen. Claro. Enlentecen las pulsaciones, la presión arterial puede bajar y el corazón trabaja más lento y más aplacado. Perfecto. Entonces, en los años 1950, 1960, ya se identificaron estas hormonas, los receptores, y más o menos a partir de los años 70 ya se empezaron a usar los tratamientos con beta bloqueantes. Perfecto, para bloquearlos. Para bloquearlos. Y se vio que se servían estos beta bloqueantes para distintas enfermedades. Principalmente para hipertensión arterial, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y en forma secundaria para otros problemas de salud, enfermedades de la aorta, enfermedades tiroideas, algunas enfermedades cerebrales o centrales como el temblor esencial, la ansiedad y demás. Claro, o sea que podríamos decir, Ezequiel, que los betabloqueantes serían como un freno de todo, como para que la gente entienda. Sería como apretar un poquito el freno y bajarían todos los... Por ejemplo, baja la presión, baja la frecuencia cardíaca, bajaría el estímulo de las hormonas tiroideas. Y así como baja aplaca. Todo, sí. Baja todo. Claro, baja todo. Bueno, hasta ahí, a ese punto álgido quería llegar. Pero bueno, voy a mencionar algunos que son los más conocidos para que los oyentes sepan de cuáles estamos hablando. Sí. Propanolol creo que es el más antiguo, ¿no? O uno de los más antiguos, sí, de los beta bloqueantes. Y después está el atenolol. El atenolol es creo que el más conocido por todo el mundo. Sí, es verdad. Es el atenolol. Después hay otros un poco más modernos, como el carvedilol, el bisoprolol. Pero bueno, creo que el atenolol es la vedette de los beta bloqueantes, sí, que más utilidad en nuestros días tiene. No sé vos qué opinás al respecto. Sí, como mencionaste correctamente, el propranolol fue el primer beta bloqueante utilizado. Y bueno, con el tiempo se fueron desarrollando. Primero, algunos que tenían un efecto principalmente cardíaco, así se evitaban. Vieron que dijimos que los beta bloqueantes actuaban en distintos tejidos. Sí. Entonces se buscaron algunos medicamentos que actúen principalmente en el corazón, claro, sin tener efectos adversos o perjudiciales en el resto de los órganos. Ajá. Y entonces se desarrolló principalmente el atenolol, que es el que mencionaron, que durante décadas fue incorporado por la Organización Mundial de Salud como un medicamento esencial. Es decir, bien, los estados, se instaba desde la Organización Mundial de la Salud a todos los estados, a todos los países, a que provean atenolol y que se fomente la síntesis de genéricos de alta calidad. Exacto. Y a costo barato para que la gente que necesitaba beta bloqueantes los utilice. Porque si el otro usaba el atenolol. Está bien. Yo el otro día, perdón que te interrumpa pero
leí un artículo tuyo que subiste a una revista científica que hay online, a SIC, ¿no es cierto? A la CIAC. A la CIAC, muy interesante, hablaba de este efecto de los beta bloqueantes, y me llamó mucho la atención, o me refrescó la memoria, porque viste, uno después se va dedicando a otra cosa y hay datos que los pierde, y está bueno leer estas cosas porque refrescás el impacto que tiene sobre la enfermedad cardiovascular el reducir la frecuencia cardíaca. O sea, el impacto beneficioso en términos de sobrevida de bajar una cantidad de latidos, por ejemplo 5, 10 latidos, 15 de la frecuencia basal. Por eso mismo me parece a mí que la Organización Mundial de la Salud en su momento lo declaró como un medicamento esencial, ¿no? Debe ser uno de los pilares fundamentales por los cuales lo declararon de esta manera. Exactamente. Tienen en estas enfermedades que son tan frecuentes como la hipertensión o la insuficiencia cardíaca. Hipertensión es de los factores de riesgo cardíacos o cardiovasculares, es uno de los más frecuentes en el mundo, y la insuficiencia cardíaca es la principal causa de internaciones en los adultos en el mundo occidental. Entonces son muy utilizados, y estas medicaciones tienen un valor que se llama número necesario de tratar muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tratando a 3 o 4 personas con estas medicaciones se evita un evento. Perfecto. ¿Entienden? O sea, que tratando a 3 pacientes evitamos que uno de ellos se interne o fallezca en el tiempo por estas enfermedades. Es muchísimo. Pero bueno, son muy buenos los beta bloqueantes. Sí, muy. Pero a vos también, Caro, te preguntan, ¿no? Vienen algunos y te dicen, doctora, ¿qué me está pasando? ¿No? Sí, ¿no? Lo dejé porque... ¿Por qué? A ver, ¿y por qué te dicen? Porque tienen difusión sexual los hombres, sí. Exactamente, no tienen la erección que tenían o no pueden sostenerla. Claro. ¿Esto es así? ¿Los betabloqueantes producen disfunción sexual, Ezequiel? Bueno, en principio está históricamente están catalogados así, como que podrían provocar alteraciones en la función sexual de los hombres, los betabloqueantes. ¿De dónde surge esto? Surge principalmente con los betabloqueantes más antiguos, y con el estado que tenían los pacientes en la época, digamos, hace 2, 3 o 4 décadas. Bien. En la actualidad han cambiado algunas percepciones y ahora las vamos a ir comentando, pero básicamente existiría una asociación al hacer que el corazón lata más lento y que baje la presión arterial. Esos dos fenómenos podrían influir en una menor irrigación de todo el sistema genital. Perfecto, o sea, vendría por ese lado. Exacto. Bien. Y entonces, a ver, sí. Después de eso, dicho eso, una vez que un paciente puede consultarla acá la doctora por comentándole que algún médico le inició un betabloqueante y que su función sexual no es la misma que antes, y muchas veces lo que pasa es que no es solo el médico o el paciente, sino alguna otra persona, como un enfermero o un farmacéutico, que cuando el paciente va a comprar un betabloqueante le comentan, y mire que con esta medicación, entonces hay un grado de sugestión muy grande. Claro. Por eso me pareció muy atinado que charlemos de este tema. No, seguro. Los betabloqueantes en esta situación. Entonces ahí, si te parece, les comento algunas 3 o 4 cosas relacionadas con la disfunción sexual en los pacientes cardíacos. Dale. Básicamente, más o menos la mitad de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, como la hipertensión o la insuficiencia cardíaca, tienen disfunción eréctil. Claro. O sea, con o sin betabloqueantes. Es lógico, claro. Y entonces hay que pensar en distintos factores. Por un lado, la depresión propia de las enfermedades crónicas. O sea, hay pacientes que están deprimidos y con o sin betabloqueantes van a tener disfunción sexual. Después la insuficiencia cardíaca, en la cual con o sin betabloqueantes el corazón late más lento o bombea en cada latido
menos sangre de la habitual. Perfecto. Eso se llama síndrome de bajo gasto cardíaco o bajo volumen minuto, que en pacientes con insuficiencia cardíaca muy avanzada se observa. En cada latido bombean muy poquita sangre. Por otro lado, muchos de los pacientes cardíacos que tienen aterosclerosis, esto ya habían hablado en el programa varias veces, pero de enfermedad donde se produce aterosclerosis en las arterias coronarias, también se produce la misma aterosclerosis, los mismos depósitos de grasas y formación de obstrucciones en las paredes de las arterias, no solo en las coronarias, sino también en la aorta y en las arterias que irrigan el sistema genital. Perfecto, se entiende perfecto. Que la enfermedad vascular periférica, que es la aterosclerosis, de las arterias ilíacas, pudendas, hipogástricas, de todas las arterias relacionadas con el aparato genital, también existe y es un factor que se debe tener en cuenta. Perfectamente entendido. Igual no quiero dejar de que pase el tema del tabaquismo, muy asociado a la enfermedad cardíaca y que genera un síndrome donde la persona no puede caminar porque le duelen las piernas y tiene disfunción eréctil. Exactamente. Y eso es muy frecuente, principalmente en lo que vos dijiste, Mario. Lo típico es una persona varón hipertenso y tabaquista activo, ese es, y mayor de 60 años básicamente. Ese es un paciente que típicamente va a tener esta enfermedad vascular periférica. Es el Lerich, ¿no? Si mal no recuerdo. El Lerich y todos los derivados. El de Lerich quizás se ve más en diabéticos, y después lo que es el screening de patología de aorta abdominal y eje aortoilíaco sería más frecuente en ese subgrupo de pacientes. Perfecto. O sea, y vos imagínate a una persona, un cardiópata, ¿no es cierto? Tabaquista o ex tabaquista, que tiene un Lerich, ¿no? Que es este síndrome de dolor al caminar en las piernas muy fuerte y que lo imposibilitan en muchos casos, y la disfunción sexual, no le podés negar tal vez el beneficio de estos fármacos betabloqueantes, porque al reducir los latidos, eso hace que mejore su calidad de vida y prolongue su vida también. Claro. Entonces, por lo que dice Ezequiel, a veces es muy difícil discernir si es causa o efecto. Exactamente. Entonces, hay algunas alternativas. A ver. Entonces, por un lado, es ante una persona que consulta por una disfunción sexual, que sea dificultad en la erección y demás, o en la eyaculación, mantener una relación sexual habitual, lo ideal sería primero descartar la enfermedad vascular periférica, con estudios de imágenes, estudios de Doppler o relacionados. Por otro lado, evaluar si realmente el paciente necesita un betabloqueante, porque muchas veces se utilizan por ósmosis. Exacto. Y el paciente que sale de una internación cardiológica sale con un combo de medicamentos y muchas veces se mantiene en el tiempo en forma indefinida y puede ser que no sea tan o 100% necesario. Perfecto. Y después, suele suceder. La otra opción es utilizar algunos, dentro de los betabloqueantes, existen algunos más modernos que tienen efectos diferenciales. Bien. Entre ellos están un medicamento que se llama Carvedilol, que además de tener un efecto beta bloqueante, tiene un efecto alfa bloqueante. Entonces dilata un poco las arterias y podría ser una alternativa. Perfecto. Y el otro, más moderno todavía, se llama Nebivolol, que también por distintos mecanismos básicamente actúa sobre otros receptores beta, que se llaman beta 3, y estimula una sustancia en el cuerpo que se llama óxido nítrico, que dilata las arterias periféricas. Perfecto. Menos mal, porque mira, porque mi papá toma el Nebivolol y digo, en cualquier momento me va a llamar para preguntarme. Menos mal que lo aclaraste. Si está escuchando el programa, sí. tranquilo. Sí. Perfecto. Justo está tomando el adecuado. El adecuado. Encima eran mayores de 70, ¿no? Que venía más el beneficio.
Claro, el senior, el estudio senior. Los trials de cardiología. Está bien. El estudio seniors se había hecho hace como 10 años, sí. Y entonces se había evaluado el beneficio de esta medicación nebivolol en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca o habían estado internados por insuficiencia cardíaca y tenían más de 70 años. Claro. Y esta medicación les hizo realmente bien a los pacientes. Genial. Ahí don Méndez entra en se queda tranquilo. Está en el grupo etario, ¿no? No, todavía es más chico, todavía no llegó. No llegó. Sí. Pero bueno, entonces va a tener más beneficio. Bueno, y hay que preguntarle también, ya que está la hija presente, pero tenemos que preguntar también o pensar la utilización del sildenafil. Claro. Bueno, justo eso te iba a preguntar. Mira, tenemos 2 minutitos porque Dale. Se nos fue volando el tiempo, el tema es apasionante y da para hablar mucho. Y dejamos el caliente para el final. Claro, porque vos ahí, totalmente, vos dijiste el farmacéutico, o el enfermero, o el amigo, el colega, el vecino, por ahí le dice, tomate esta pastillita. Exactamente. Entonces... ¿Y entonces qué pasa? Bueno, primero que es, el sildenafil, tiene un nombre comercial muy conocido, que es el nombre de la marca original que está en venta en Argentina, y hay varias marcas actualmente en Argentina de esta medicación. Sí. El sildenafil lo que hace es dilatar arterias, principalmente las relacionadas con el aparato genital, pero también otras, como las arterias de los pulmones. Sí. Su principal utilización no es la relacionada con la actividad sexual, sino la relacionada con una enfermedad que es la hipertensión pulmonar, o sea, para dilatar las arterias de los pulmones en una enfermedad no muy frecuente que se llama hipertensión pulmonar. Sí. Correcto. Pero cuando se empezó a usar para eso, notaron que provocaba más erecciones y más duración de la erección. Claro. Entonces se empezó a difundir mucho su uso. ¿Qué pasa? Y ya vamos terminando, ¿no? Tenemos poquitos minutos. Sí, un minutito. En los pacientes cardíacos, el descenso muy brusco de la presión que provocan estas medicaciones, sildenafil, tadalafil, vardenafil, puede provocar o desencadenar problemas cardíacos y principalmente coronarios. O sea, en los pacientes que tienen enfermedad coronaria conocida y que no está resuelta, es decir, conocen que tienen obstrucciones coronarias, no serían pacientes que deberían recibir esta medicación sildenafil. Lo mismo que en esos mismos pacientes se utiliza mucho otra medicación que se llama nitritos. Dinitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide, nitroglicerina, y entonces la combinación de los nitritos con el sildenafil baja mucho la presión y podría llegar a ser fatal. Sí. Perfecto. Entonces, hay una escena de una película con Jack Nicholson, sí. ¿la vieron? Sí, Alguien tiene que ceder y demás. Sí. Bueno, es típica, él estaba tomando nitritos, era coronario, tomó el Viagra, y bueno, y ahí podía desencadenarse algún problema de salud muy grave. Exacto. Claro, que se arranca la vía cuando está en el... Se arranca la vía y sale corriendo desnudo por el pasillo. Sí. Bueno. Entonces el mensaje de lo último es, se puede empezar a tomar, no hay problema. Yo siempre cuando tengo este tipo de pacientes, ¿no? Obviamente le hago un screening primero de salud cardiovascular, ¿no? Le pido una ecografía, una prueba de esfuerzo, trato de asegurarme que el paciente no es coronario y después siempre lo mando al urólogo, ¿viste? Porque puede también ser que haya algún trastorno urológico que no le esté permitiendo tener erecciones. Claro. Y por ahí, después que eso está todo pasa, resuelto, Mario, que vos ahí se lo doy. No, pero el paciente lo quiere ya, ¿no? Bueno, esperar todo eso que vos le mandás a hacer. Pero yo me aseguro que lo está recibiendo y que no le va a pasar nada. Sí, desde el punto de vista cardíaco lo importante es descartar si el paciente tiene isquemia coronaria. Ahí está, claro. Exactamente. Con algún estudio descartar la isquemia. Si el paciente no tiene isquemia, puede recibirlo sin ningún problema. Ahí está. Perfecto. Claro. Bueno, ya estamos al filo de la cornisa con el tiempo. Genial. Te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Esperemos que no sea la última. Te queremos de nuevo. Dale, Mario. Muchísimas gracias a los dos. No, por la verdad favor. que fue muy lindo.
Y bueno, a su disposición para seguir charlando de estos temas de salud. Buenísimo. Gracias, Eze. Felicitaciones por el programa. Gracias, Eze. Un beso grande. Después te llamo. Bueno. Dale. If I ask you to stay just for a little while, just for a little while longer, would you push me away or would you stay?